manera verbal, pero sí por escrito. Y sí lo hace. Porque de repente aquí tenemos al tío que está llevándose dinero de la empresa. O tenemos a la hija que llega tarde todos los días a trabajar. Y el problema, finalmente es un problema para la familia. Entonces, la manera como se diagnostica esto es primero a través de unas encuestas. Encuestas confidenciales entre el consultor y la familia. Es un primer levantamiento de información. Luego, va un poco más allá, de repente en las sesiones, por ahí, en este momento, ustedes pueden comenzar a soltar problemas generales, pero es muy importante esa información confidencial que la familia, los miembros de la familia le trasladan de manera directa al consultor. Es así, con este levantamiento de información, que se realiza lo que yo les acabo de mostrar. Y ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico de Agrícola San Eugenio. Y con ese diagnóstico vamos a poder hacer este protocolo familiar. El diagnóstico de cada familia empresaria va a ser distinto. La familia A no va a tener el mismo diagnóstico que la familia B. Entonces, este trabajo tiene etapas. Y el gobierno corporativo en las empresas familiares busca que se hagan procesos integrales de consultoría donde las empresas familiares ahora actúen de manera ordenada. Porque lo que tenemos en la mayor parte de nuestro empresariado peruano es que las empresas familiares actúan de manera desordenada. Son informales y eso hace que no crezcan. Eso hace que después de una primera generación desaparezcan. Pero si tuvieran una serie de estrategias de gestión, como ustedes ya han visto, o cuáles que estamos mencionando, la situación sería totalmente diferente. Yo tengo oportunidad ya desde el año 2013 dictar un curso que se llama Gestión de Negocios Familiares en el programa EPE de la UPC. Es un programa para adultos en una carrera que se llama Administración y Gerencia del Emprendimiento. En Lima solamente tenemos 3 universidades que dictan este curso de empresas familiares. Imagínense, de todas las universidades solamente 3 lo dictan. Una de esas es la UPC, otra es la UTP, que varios años atrás también tuve la oportunidad de dictar allí. Y con estas promociones, ya han pasado 5 años desde el año 2013, con muchos de mis alumnos he podido ver cómo han ido cambiando en el tiempo en sus empresas familiares. Porque muchos de los alumnos, si no tienen una empresa ellos, la tiene su familia, la tiene una amistad, pero estamos rodeados de alguna manera de una empresa familiar. Y es interesante, pues, cómo ellos han podido incluir estos temas en sus empresas. No le decimos que mañana tengas que tener un protocolo, pero de repente puedes ir incorporando, formalizando de alguna manera tu empresa. Y como vamos a ver el protocolo no tiene que ser extenso si tu empresa tiene pocos años. El protocolo es un tema diverso, pero vamos a ver la necesidad, pues, de tener este protocolo familiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Seguimos entonces. A ver, algunas ideas generales, ya entrando al tema del protocolo. Este es un tema nuevo. La noción del protocolo familiar es un tema nuevo todavía en el Perú. Y como les comento a mis alumnos, tienen la fortuna de escuchar una serie de temas: protocolo, profesionalización, órganos familiares como es el Consejo de Familia, la Asamblea de Familia, el Family Office. Hay una serie de ideas que no las están difundiendo en cualquier lugar. Y claro, el primer día llegan a clases ni siquiera sabiendo lo que es una empresa familiar. Porque es más, hasta esa definición no está clara hoy en día. Y muchos piensan que empresa familiar es aquella empresa donde la familia participa en la empresa. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, es más, algunos creen que por tener una EIRL donde tienen 30 miembros familiares, eso es una empresa familiar. Y eso no es cierto. Entonces vamos desmitificando y viendo que hay varias ideas que no son ciertas. Y es así que avanzando a lo largo del curso y viendo una serie de ideas, vemos la necesidad de incorporar estas estrategias en las empresas familiares. Porque no estamos ante cualquier empresa. Porque si tú tienes una empresa con 3 amigos, pues no te va a interesar ver esto. Pero si tú tienes una empresa familiar, es una empresa que sí o sí
en algún momento de tu vida como empresa va a enfrentar esta problemática que les dije al inicio de esta ponencia. De repente me dirás, pero ahorita no tengo un problema de sucesión, pero lo vas a tener de acá a unos años. Pero ahorita, bueno, yo controlo todos los órganos de la empresa y me va bien. Sí, pues, pero eso de acá a un tiempo te va a generar problemas cuando veas de que tú no te puedes abastecer, que tienes que delegar o que de repente tú no tienes todo el conocimiento y es mejor profesionalizar eso. Entonces los problemas siempre van a saltar, o sea, es un común en las empresas familiares. Y hacia ello entonces soluciones. Les comentaba entonces que este tema es novedoso. Antes del año 70, porque en el año 70 se comienza y se empieza a hablar de protocolo familiar, pero en el extranjero, no en Perú. Pero antes del año 70 no se hablaba de protocolo familiar, en general. No se hablaba de protocolo familiar básicamente por dos razones. Uno, porque se creía muchísimo en la seriedad de la palabra, los acuerdos verbales, los pactos de caballeros. Y en segundo lugar, porque la mayoría de empresas familiares no consideraban necesario incluir a un no familiar en la empresa. Hoy en día vemos, y ustedes lo han visto a nivel de gobierno corporativo, que ya es posible traer externos a una empresa familiar. ¿Esto es cierto? Ya se puede traer externos. Y es recomendable. Es recomendable. ¿Por qué sería recomendable traer un externo a una empresa familiar? Porque va a ser más objetivo, sobre todo para comunicar los cargos estratégicos, la selección de los cargos estratégicos. Porque va a ser más objetivo. Muy bien. ¿Qué más? Doctora, disculpe una pregunta. Usted que ha hecho una investigación en más de 100.000, me parece haber escuchado. ¿Qué tipo de gestión tienen con respecto al talento humano? ¿Qué tipo de gestión? Pues una gestión totalmente desordenada, porque justamente detecté allí la problemática laboral. No existen pues acuerdos para contratar familiares, no existen ningún tipo de criterio a nivel laboral y existe un desorden donde los familiares justamente no existen criterios para el ascenso. Los objetivos, o sea, no se gestionan por resultados de ninguna. A nivel de MIPES tenemos que la gran mayoría de MIPES es un tema distinto, ¿no? Los objetivos de la empresa y a nivel de trabajadores. ¿Qué le interesa a una empresa familiar? Ganar dinero. No le interesa más que la gente rote, que la gente esté incómoda, o sea, no les importa. No les importa a nivel de MIPES, ellos simplemente se preocupan en la productividad. Y claro, ni siquiera se preocupan a nivel de organización, pues eso justamente es lamentable. Cuando pasa algo, cuando al dueño le pasa algo y la organización se queda a la deriva, no se preocupan en ese plan de continuidad. Como usted bien señala, a ellos les importan los resultados, pero no les interesan las personas. Pero los resultados son en función de las personas. Pero en las empresas Si familiares, no le producen, no hay resultados. pero no en los miembros familiares. No en los miembros familiares. Tienen personas que se encargan en darle esos resultados, pero esas personas no son miembros familiares necesariamente. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos entonces. Estábamos viendo pues que sí existen ventajas en traer estos externos en las empresas familiares, pero antes esta idea ni siquiera era posible. Sin embargo, con el paso del tiempo cambió esa situación. Si puede pasar la siguiente diapositiva, y se comenzaron a dar distintos procesos de sucesión generacional en distintas empresas a nivel mundial. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que existía tanta competitividad en empresas familiares de un mismo rubro, que se dieron cuenta que la manera de poder sobresalir con mi competencia es que yo sí me encuentro organizada. Y esa es la manera como hoy en día justamente una empresa familiar a veces da un paso más adelante que las demás. Yo sí tengo organización, tú no la tienes, tú eres informal. Entonces, es ahí que surge la necesidad de unir la planificación estratégica de la empresa, que ya la tenían, pero ahora más una planificación estratégica de la familia. Y todo eso traducirlo a un documento que es el protocolo familiar. Y es así que surge el protocolo
familiar como un documento que pasa a ser un traje a la medida de cada empresa familiar. El protocolo familiar lo tenemos que ver como un documento, porque es un documento, pero busca ser un documento preventivo. Es decir, nosotros sabemos que en nuestra empresa familiar vamos a tener A, B, C, D, E problemas de acá a algún tiempo, pero nos vamos a anticipar a esa problemática. Eso es un protocolo preventivo, el que mejor podríamos hacer en una empresa cuando no hay conflictos. Imagínense, y eso es muy común en una empresa de primera generación. Las personas todavía se pueden sentar a conversar, se pueden mirar la cara y conversar de un tema. Porque tenemos una segunda situación, que es ya post-conflicto. Cuando tú tienes una empresa familiar con problemas y le tienes que buscar soluciones, igual vamos a poder hacer el protocolo, pero ya no va a ser tan fácil hacerlo. Y podríamos decir que el tiempo de elaboración entre un protocolo preventivo y un protocolo post-conflicto es totalmente distinto. Porque las personas con conflictos pues no llegan a estos acuerdos. Ahora, ¿cómo abordamos de manera más rápida los acuerdos? Haciendo que los acuerdos sean tomados pues por pocas personas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, es ahí que surge este protocolo como un acuerdo. Este protocolo va a ser un acuerdo de la familia, no digamos de algunos órganos de la empresa, no, de la familia. O sea, lo van a firmar familiares que sean socios o no. Puede ser el socio, puede ser esposa del socio, puede ser el director familiar, el gerente familiar, el trabajador familiar, el hijo que todavía no se incorpora a la empresa. Todos los familiares que estén vinculados a una empresa y que vayan a participar en una empresa, o que de alguna manera puedan verse afectados por esta empresa, porque su esposo de repente es accionista de esta empresa. Entonces, es un acuerdo de familia. Un acuerdo de familia. Aclaramos, socios o no socios. Que busca este acuerdo regular la organización y gestión de la empresa con una gran finalidad, que es dar continuidad a la empresa familiar a través de las siguientes generaciones familiares. Y es así que podemos decir que la gran finalidad del protocolo familiar es profesionalizar una empresa familiar. Porque una empresa que de repente ustedes mañana encuesten y esté en primera generación, es muy probable que no va a estar profesionalizada, que no va a tener gobierno corporativo. Es más, tú le dices, ¿sabes lo que es el gobierno corporativo? Te van a mirar, pues, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué es gobierno corporativo? Y un poco esa idea pues está cayendo, lamentablemente por una falta de asesoría, porque antes se pensaba que el gobierno corporativo era una idea solamente vinculada a empresas grandes, pero no, ahora es para pequeñas empresas. Y es más, tenemos manuales bastante interesantes que ustedes pueden buscar. Hay uno, por ejemplo, de la Corporación Andina de Fomento, que hizo cómo aplicar el gobierno corporativo a las empresas familiares y sobre todo a las pequeñas empresas familiares. Y ante la gran pregunta, ¿el gobierno corporativo se puede aplicar a las pequeñas empresas? La respuesta finalmente era sí, sí se puede aplicar. Y ahora, inclusive, existe, y de repente ustedes lo han visto para lo que están haciendo sus investigaciones, que tenemos pues el Código de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. Es este famoso manual voluntario que se publicó un día en el Diario Peruano y que regula una serie de temas de gobierno corporativo. Y este código tiene un anexo, tiene dos anexos, un anexo para empresas públicas y un anexo para empresas familiares. Que es nuestro gran acercamiento, porque por primera vez en el Perú, en un documento publicado en el Diario Peruano, que ojo, no es una ley, pero sí es un documento que podríamos decir oficial, se habló de empresas familiares. Y si ustedes revisan ese anexo, porque es muy interesante, se hablan de temas que parecen ser tabú para las empresas familiares. Se habla de protocolo familiar, se habla de consejo de familia, se habla de asamblea de familia, se habla del director independiente en la empresa familiar. O sea, sí está en un documento. Otra cosa es que las empresas familiares no lo conozcan, pero ya tenemos una primera pauta, y la primera pauta
que relaciona al tema justamente del protocolo familiar. Entonces, este tema ya se acerca a nuestra realidad. Ya está en un documento que es ese famoso Código de Buen Gobierno para las sociedades peruanas. Y si ustedes revisan el artículo del protocolo familiar, habla un poco de qué es el protocolo y qué debería contener. Ya te es una primera referencia. Entonces, el protocolo, vinculándolo a esa idea que les estaba diciendo, busca profesionalizar a la empresa familiar. Si no estuviera en ese código que yo les estoy mencionando, porque ese código es un código de gobierno corporativo que te habla en un artículo de lo que es el protocolo familiar, que está dentro de la doctrina del gobierno corporativo, pero aplicable a empresas familiares. Entonces, yendo un poco ya más a detalle y algunos otros temas ya específicos. Vamos a tener un break. Sí, podemos, mami, de eso quería interrumpirte. Podemos tomar unos minutitos muy rápidos de pronto, ahora, si es posible, antes de